Trinchera Radio. Trinchera Radio. Periodismo radiofónico. Trinchera Radio. Buenos días, amigos de Radio Universidad. Bienvenidos una vez más a Trinchera Radio. Es viernes 16 de septiembre de 2022, día de asueto, debido a que anoche, 15 de septiembre, se conmemoró el grito de independencia. Aunque dicen los que saben de historia que en realidad el movimiento independentista empezó el día 16, o sea, un día como hoy, pero que Porfirio Díaz lo empezó a conmemorar el día 15 para hacerlo coincidir con su cumpleaños. Bueno, lo cierto es que así quedó establecido, así se ha hecho durante estos más de 200 años, o en realidad no sé cuándo empezaría a conmemorarse. Por ahí nos daba Eduardo un dato la semana pasada de que creo que fue Vicente Guerrero el que empezó con estas conmemoraciones. Pero digamos que así ha sido a lo largo de estos 2 siglos. Incluso este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se llama de izquierda, se quedó ya con esa costumbre de dar el grito en el Palacio Nacional, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, la noche del 15 de septiembre, que por cierto, en ese lugar, como en muchos otros del país, esa noche es toda una verbena popular, ¿no? La gente creo que realmente disfruta eso de la ceremonia de el grito. Bueno, hoy vamos a estar a lo largo de todo el programa, como cada viernes, Eduardo Añorbe y su servidor Ulises Domínguez. Y precisamente hoy que en unos momentos se va a llevar a cabo el desfile militar de cada 16 de septiembre allá en el centro de la Ciudad de México, queremos abordar el tema de la militarización, como lo ha calificado la oposición al presidente López Obrador, pero que, además de que ha mantenido la polarización que ha existido a lo largo de estos casi 4 años desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, ahora tiene un ingrediente extra. Se dio un cambio de papeles entre los de la izquierda y los de la derecha. Es decir, los que antes apoyaban la militarización, por ejemplo, de Calderón, que la verdad consistió en una guerra absurda contra el narco que bañó de sangre al país, ahora rechazan que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena. Y los que antes rechazaban esa militarización, ahora apoyan que el presidente Andrés Manuel López Obrador adscriba la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero bueno, esto no es así nada más en blanco y negro. Entre uno y otro hay una gama muy amplia de matices, de grises. ¿Y qué es lo que queremos exponer aquí? ¿Sí? Explicar las razones de por qué ese cambio de papeles. Para ello, Eduardo nos va a hacer primero una exposición de cómo ve más o menos la situación sobre este tema. Adelante, Eduardo. Buenos días, Ulises. Buenos días, Radio Escucha de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, Radio Universidad Pueblo. Buenos días, Radio Escuchas de Trinchera Radio. Efectivamente, Ulises, el 15 de septiembre de 1829, siendo presidente de la República, Vicente Guerrero decreta abolida la esclavitud. Seguramente en esa fecha, seguramente esa noche, hubo verbena popular, se festejó, porque el asunto de la abolición de la esclavitud y del sistema de castas fue un asunto fundamental para los insurgentes, pues se tiene conocimiento de que tanto Hidalgo como Rayón, como Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y hasta en el propio plan de Iguala se alude a esta cuestión racial, que tiene que ver con la presencia de innumerables descendientes de esclavos africanos que fueron traídos en la época colonial y que participaron en la Guerra de Independencia. Yo creo que esta fue una guerra de castas, en la que Morelos, Guerrero y Juan Álvarez, entre otros muchos más,
por su condición étnica, por ser afrodescendientes, pugnaron por la abolición de la esclavitud y más precisamente por la abolición de las castas, porque representaba una infamia para la gente de color, la gente parda, morena, negra, mulata, para los de color quebrado, para quienes tenían, según se decía en la terminología colonial, una gota de sangre africana en las venas. Entonces, también en el origen de los festejos o la conmemoración el inicio de la independencia está la cuestión de que el 15 de septiembre de 1829, Vicente Guerrero, siendo presidente de la República, decretó abolida la esclavitud. Pero abordando el tema que hoy nos convoca, que es esta cuestión que se le ha dado en llamar militarización, y que yo creo que hay que enfocar la mirada hacia esta cuestión y tendríamos que pensar en, digamos, la dicotomía civiles y militares en relación al poder y en relación a la seguridad pública. Tú decías que hay una división entre la gente que aceptaba la militarización y hoy se oponen a ella, y gente que se oponía y hoy la acepta. El investigador Pérez Ricard, en un artículo que recientemente publicara, dice, cito, militarización es un ejemplo clásico. Detractores y simpatizantes del gobierno disputan el significado de la palabra. Quienes hace no tanto vomitaban el concepto, ahora les parece admisible, incluso apetitoso. Otros, antiguos amantes del verde olivo, hoy fetichizan el azul clarito como si el color lo fuera todo, o casi todo. Eso dice este investigador. Y lo cito porque está a tono con este asunto que tú decías sobre este cambio de opinión de mucha gente. Yo creo que en este asunto estamos ante un fenómeno de confusión y de descalificación. Confusión de mucha gente que toma a la ligera y que no tiene información suficiente para entender qué está pasando. Y descalificación por parte de gente que se opone a las políticas de Obrador de manera sistemática. Lo que tú llamas la oposición, lo que se conoce como la oposición. Y que seguramente en todos los asuntos que plantea López Obrador, en todo aquello que parezca que Obrador tiene razón o puede ganar votos, puntos, subir en las encuestas o tener éxito en sus políticas, se van a oponer. Y es cierto, como dices, no es un asunto tan en blanco y negro. Hay matices. En nuestro país, la relación entre civiles y militares viene de lejos. Si revisamos la historia del país, nos daremos cuenta que el ejército ha estado en la vida civil, en la vida pública y también en la vida privada de los mexicanos desde hace décadas, tal vez desde hace siglos. Recientemente, hace un siglo, después de esa convulsa serie de movimientos que conocemos como la Revolución Mexicana, muchos de los grupos armados, militares, regulares e irregulares, que actuaron en ese movimiento, continuaron actuando, continuaron persiguiendo sus intereses, causando así inestabilidad en la vida política, económica y social del país. Plutarco Elías Calles, después de visitar la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, creó en México el Partido Nacional Revolucionario en el año de 1929 y dijo a todos estos grupos revoltosos que actuaban militarmente, que provocaban inestabilidad política, les dijo que desde ese momento la lucha iba a ser civil, que la lucha iba a ser política, que tendría que darse dentro del partido y que quien o quienes actuaran fuera del partido iban a ser sometidos por la ley, por la fuerza de la ley. Claro, la mayoría se sometió. Y entonces, digamos que esta vida militar irregular que asolaba, que causaba daños al país, se sometió. En este partido, que es el abuelo del PRI, se incluyeron los militares y los militares se sometieron a las reglas políticas civiles. Claro que también tuvieron privilegios. Entre muchos privilegios tuvieron hasta la posibilidad de ser diputados, senadores, ¿no? Había escaños destinados a militares que estaban dentro del Partido Nacional Revolucionario, que después se llamó Partido de la Revolución Mexicana y finalmente se convirtió en el Partido de la Revolución Institucional. Calles sometió a estos militares irregulares, los regularizó, los metió al partido y en ese sentido fue el poder civil el que tuvo el control sobre los militares. Es decir, esta discusión no tiene nada nuevo. Es decir, esta problemática ya es vieja. El problema central que yo miro, que observo
ha sido que en las últimas décadas los civiles sacaron al ejército de los cuarteles para reprimir la protesta social civil. Hablemos del estado de Guerrero. Aquí tenemos los dolorosos episodios de la lucha contra los movimientos guerrilleros, que encabezaron por un lado Genaro Vázquez y por otro Lucio Cabañas. Y como consecuencia de ello, toda la represión contra comunidades, contra movimientos sociales, contra líderes, ya incluso derrotada la guerrilla, contra universitarios, contra estudiantes, esto que hemos dado en llamar la guerra sucia. En esta triste etapa de los 70, los 80, los 90, en esta triste etapa los militares actuaron como brazo armado del poder civil para controlar los movimientos sociales, los movimientos que protestaban. Bueno, puse de ejemplo solamente el Guerrero, pero hay muchos nombres que se pueden citar, desde Tlatelolco, Aguas Blancas, El Charco, Acteal, Tlatlaya y Ayotzinapa. Estos nombres están ligados a la actuación de los militares. En estos lugares se sabe que los protagonistas, los represores, los criminales, quienes masacraron, fueron militares, ¿no? O, curiosamente, militarizados. Porque, bueno, se puede hablar de militarización directa y de militarización indirecta, según conceptos que maneja el investigador Carlos A. Pérez Ricard, que recientemente cité. Pero bueno, no voy a ahondar en esto ahora, sino más tarde. Ahora, en esta introducción, estaba hablando yo de cómo los civiles sacaron al ejército de sus cuarteles para reprimir la protesta social. Después de estos nombres dolorosos, también sabemos que en los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, el ejército fue utilizado abiertamente para reprimir la protesta social, para reprimir también a la delincuencia organizada. Pero hay nombres que están ligados y que son dolorosos, están ligados a las acciones de represión que el ejército cometió contra civiles, algunas sangrientas y otras no. En el caso del presidente Fox, podemos hablar de San Salvador Atenco. En el caso del presidente Calderón, está la represión contra el Sindicato Mexicano de los Electricistas y la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro. Eso hablando de los movimientos sociales, de la sociedad civil, de la oposición. También están, en el caso de Calderón y de Peña Nieto, el uso del ejército para combatir a la llamada delincuencia organizada. Y como decía Ulises, bueno, en el caso de Calderón se dio inicio a una guerra sangrienta en contra de la población civil, en este caso con el argumento de que pertenecía a la delincuencia organizada. Y ese combate ha propiciado muchos daños colaterales. Bueno, Ulises, termino aquí la primera parte de mi exposición. Te cedo el micrófono. Gracias, Eduardo. Yo voy a continuar con el tema de quienes pasaron de apoyar o criticar en el pasado la militarización a asumir una posición contraria ahora que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pasa a la Sedena. ¿Por qué al principio solo me referí a estos dos sectores, es decir, los que cambiaron de posición, cuando en realidad hay un tercero que omití? Los que antes se opusieron a que los militares desempeñaran tareas de seguridad y ahora se siguen oponiendo, por no tener claro que la Guardia Nacional y el Ejército no son lo mismo. Voy a describir a grandes rasgos a cada uno de estos sectores. Los que antes no dijeron nada e incluso aplaudieron que Calderón, por ejemplo, sacara al ejército a las calles, pero que ahora son férreos opositores a lo que llaman militarización, pertenecen a la derecha y están en contra simplemente porque se oponen a todo lo que haga o diga López Obrador, sin mayor argumentación, solo por estar en contra y ya, de forma sistemática, como ya lo señalaste, Eduardo, incluso con falacias. No voy a detenerme mucho en ellos, prefiero enfocarme en los que tradicionalmente rechazaban que el ejército saliera a las calles a cumplir tareas civiles, porque como bien señaló apenas Julio Hernández en un tuit, la oposición al presidente López Obrador no logra entender que la discusión política más importante se está dando al interior de la izquierda, que la oposición trascendente está hoy en una izquierda que impulsa, incluso con críticas, una profundización de los procesos de cambio. Distingo dos sectores en los que antes de López Obrador rechazaban la militarización de las tareas de seguridad.
los que ahora apoyan que la Guardia Nacional se adscriba a la Sedena y los que se mantienen firmes en ese rechazo. Precisamente uno de los que siguen manteniendo su crítica es el analista que mencionaste, Eduardo, Carlos Pérez Ricard, que sostiene que entregar las tareas públicas al ejército es un error conceptual, un error teórico y es un error que en la práctica le va a costar mucho al país. La verdad no sé qué le vaya a costar mucho al país o qué le vaya a costar más, si dejar que la Guardia Nacional dependa de la Sedena o dejarla al mando de un civil, como se estableció cuando se creó, dada la violencia y letalidad del crimen organizado. Entre los segundos, es decir, los que antes rechazaban la participación militar en seguridad pública y ahora respaldan que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, está Violeta Vázquez Rojas, con quien coincido en que no es el mismo fenómeno el del sexenio de Calderón que el de ahora de López Obrador. Esta analista dice que es tramposo decir que como los militares jugaron un papel preponderante en la estrategia de seguridad de Calderón y lo hacen también en la de López Obrador, estos dos fenómenos son el mismo, como si no hubiera en su ejecución diferencias cruciales. Y no es la misma utilización de las Fuerzas Armadas con Calderón que con López Obrador. Con Calderón fue sinónimo de muerte, de atropellos, de violación a los derechos humanos. Con López Obrador se han utilizado para construir obras de infraestructura, como el AIFA, para administrar dependencias estatales que se habían caracterizado por la corrupción, como las aduanas, entre otras. También se utilizaron para el traslado y aplicación de la vacuna contra el COVID en todo el país, así como para el traslado de los libros de texto. Total, que me parece muy extraña esta militarización de López Obrador. Mire, el 22 de junio, por órdenes del presidente, se abrió el campo militar número 1 a víctimas de la Guerra Sucia, así como los archivos de Seguridad Nacional de ese periodo para que la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico efectúe acciones de reconocimiento y búsqueda en las instalaciones militares del país para ver qué pasó con los desaparecidos de esa época. Y ayer jueves, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, conocido aquí en Guerrero por haber sido diputado local hace unas legislaturas, informó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que a raíz del informe que dio hace unas semanas Alejandro Encinas sobre el caso Ayotzinapa, se liberaron 4 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano relacionados con el caso. Entre ellas, contra el comandante de la 27 Zona Militar de Iguala, cuando se dio la desaparición de los normalistas, quien ya fue arrestado junto con otros 2 militares. En total, ya están presos 3 miembros del ejército. Y precisamente ayer jueves, estudiantes de Ayotzinapa se manifestaron frente a esta zona militar. Pintaron los muros con sus consignas y quemaron un camión justo en la puerta de estas instalaciones. Sí, Ulises, coincido contigo. Yo también estoy de acuerdo que las labores y las prácticas que ahora tiene el ejército mexicano en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por mandato precisamente de él, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, son diferentes a las que se realizaban en el pasado. Por lo tanto, hacer un análisis, opinar pensando que no ha pasado nada, opinar pensando que López Obrador no llegó por un movimiento democrático, ignorar que detrás de él están unos 30 millones de votos, ignorar que la mayoría de la población ve con beneplácito el que el ejército, que es considerada una de las instituciones menos corruptas en el país, se haga cargo de la seguridad pública. Bueno, ya lo hemos dicho, ya se sabe, muchas actividades de la seguridad pública desde hace décadas han estado en manos del ejército. Y más allá de que se utilizó al ejército para la represión social, ahora no es el caso, o cuando menos no tenemos documentación información fidedigna de que ahora se utilice al ejército para reprimir a los pueblos, a las comunidades, a los movimientos sociales, a la oposición. Tal vez, como decías tú, la oposición está en la mera izquierda, ¿no? Dentro de la propia izquierda. Aunque estamos acostumbrados a llamarle oposición a estos grupúsculos del PAN,
a estos grupúsculos de intelectuales orgánicos que al perder sus privilegios están protestando contra todo lo que haga y diga y piense y huela a Andrés Manuel. Si me permites, Eduardo, quisiera comentar que así como no es lo mismo López Obrador que Calderón, tampoco es lo mismo Luis Crescencio Sandoval González que Salvador Cienfuegos Cepeda. Dos ejemplos de esta diferencia. Cienfuegos, como secretario de la Defensa Nacional en 2015, se negó rotundamente a que el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el GIEI, que vino al país a coadyuvar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, la violación más grave de derechos humanos en el país desde el 2 de octubre de 1968, entrevistara a elementos del ejército mexicano que pudieran aportar algún dato sobre esos hechos. Y así como Genaro García Luna se encuentra preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, Cienfuegos fue apresado en Los Ángeles, California, en octubre de 2020, acusado también de vínculos con el narcotráfico, como resultado de una operación que llevaba meses en Estados Unidos, llamada Padrino, porque según una nota del New York Times, publicada al día siguiente de su detención, Cienfuegos sería el personaje al que, según llamadas interceptadas, identificaban como el Padrino. Poco después fue liberado misteriosamente y regresó a México, donde no se le encontró nada para procesarlo. Hasta el momento, de Luis Crescencio Sandoval no se han visto arranques autoritarios. Lo que más se le critica es que en el acto del 22 de junio, en el campo militar número 1, anunció frente a familiares de víctimas de la Guerra Sucia que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos durante la Guerra Sucia en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas. Podría decirse que ha respaldado todas las iniciativas del presidente para limpiar la imagen del ejército, lo cual incluye castigar a quien haya que castigar. Se entiende que los titulares de la Sedena obedecen al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Pues como ya mencionó Eduardo en su primera intervención, los militares se sometieron a las reglas políticas desde que en 1929 Plutarco Elías Calles fundó la primera versión de lo que ahora es el PRI. Después de esa fecha, solo 3 militares más llegaron a la presidencia: Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, y Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Después llegó Miguel Alemán Velasco, civil, y desde entonces, hace 76 años, puro civil ha ocupado la presidencia de la República. Si los militares pretendieran tomar el poder y someter a la población, ya lo hubieran hecho desde hace muchos años. Es más, nunca hubieran soltado el poder. De hecho, yo sí llegué a preguntarme cómo era posible que los militares de rango, que en teoría deberían ser muy serios y con un alto sentido cívico de responsabilidad, permitieron que políticos corruptos saquearan al país y los embarcaran a ellos, a los militares, en hechos que desprestigiaron la imagen del ejército. Digo, si realmente tienen tanto poder como muchos creen, considero que sí pudieron meter un poco de presión a los civiles para que no fueran tan corruptos, tan rapaces. Se supone que los militares están para proteger a la ciudadanía, al pueblo, no a una clase política corrupta, sin escrúpulos. Si nos atenemos a la idea de que las cosas son siempre lo mismo, de que no cambian, de que solo sirven para una cosa, pues no tendría ningún sentido tampoco la democracia. Se supone que por eso se elige a los gobernantes, no solo para cambiar a la persona, sino también para cambiar regímenes, para mejorar, para buscar mejores estadios de vida. Es obvio que con la llegada de López Obrador a la presidencia hubo un cambio. Ya no es lo mismo que, digamos, con Peña Nieto, que con Calderón, que con Fox. El poder ejecutivo no es lo mismo con Andrés Manuel López Obrador que con sus antecesores. Hay cosas que están cambiando, que están mejorando, para bien de las mayorías, la verdad, aunque sus críticos, la oposición, diga todo lo contrario y que todo lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador diga que está mal. Lo mismo pasa con las Fuerzas Armadas. Es obvio que si tienen un jefe distinto, las cosas van a cambiar. Además, insisto, los secretarios de la defensa terminan obedeciendo las órdenes del poder ejecutivo.
Al menos no se sabe que ninguna de esas masacres, esas atrocidades que han cometido, haya sido por iniciativa del secretario de la Defensa. Recibieron una orden del presidente en turno. No se puede decir que el ejército, en teoría, o su génesis es la maldad, hacerle daño al pueblo, oprimirlo. Se supone que es exactamente lo contrario, que está ahí para ayudar a que un país, una nación esté mejor, no para perjudicar. Disculpa la interrupción, Eduardo, es que no quería que se me fuera la idea, que ya se me estaba pasando. Pues ahora sí, adelante. Una de las ideas que se ha difundido mucho en este asunto es que al ponerse la Guardia bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, se dice que habría un retroceso en seguridad pública. Y repito, creo que no están viendo bien quienes dicen eso, incluida la ONU, incluidos opositores a López Obrador, porque precisamente lo que está intentando el presidente López Obrador, lo que ha intentado desde el principio de su gobierno es atender la seguridad pública. Y si bien es cierto que él sabía que iban a ser polémicas estas decisiones, llegó al convencimiento de que no había otra institución confiable más que el ejército. Porque, como también ya todos sabemos, las policías, la Policía Federal, las policías estatales, las policías municipales, están corrompidas, están invadidas, están al servicio pues, del crimen organizado. Y ejemplos como esos hay muchos, ¿no?, en el país. Entonces se entiende que López Obrador haya tenido que dar marcha atrás en su idea de devolver a los militares a los cuarteles. Y se dio cuenta que si tenía que gobernar apoyado en los militares. Y bueno, en esta relación entre militares y civiles, es un civil el que está al mando del ejército, de la marina. En ese sentido, yo creo que no tienen argumentos los detractores de esta decisión del presidente. De hecho, pues incluso el propio PRI se sumó a la iniciativa del Morena y del Partido Verde Ecologista para sacar la iniciativa legislativa. En el caso de los diputados federales por Guerrero, solamente los del PAN y del PRD votaron en contra de esta iniciativa. Revisando algunos de los argumentos que dan la gente que opina en los medios públicos, me encontré con la opinión de Trino Maldonado, quien dice que el ejército tiene la consigna de disparar primero y preguntar después, si acaso preguntan. Trino Maldonado dice: estas tropas continúan hoy en día en las calles con el uniforme de Guardia Nacional, imponiendo sobre la población una pedagogía de la crueldad, sembrando una didáctica cotidiana del terror para la contrainsurgencia, la desmovilización y el despojo de los recursos, los cuerpos y el territorio. Y bueno, a leguas se ve que confunde sus deseos con la realidad. Este asunto que se ha dado a llamar en militarización de la Guardia Nacional y de la seguridad pública, que yo más bien entiendo como esta relación entre los civiles y los militares en México, pasa por exponer argumentos de corte ideológico. Es decir, muchos de los actores que critican al presidente López Obrador, mucha gente que opina, muchos periodistas, no están considerando las cosas como son, el movimiento como es, la realidad como es, sino están hablando de su propia ideología, están manifestando sus deseos, porque, repito, están haciendo una lectura acrítica, una lectura mecánica de los hechos. Aducen informes de la ONU, de la Comisión de Derechos Interamericanos, pero de un modo mecánico, como si la realidad fuera mecánica. Curiosamente, acá en Guerrero, entre nosotros, Vidulfo Rosales Sierra, en un artículo que publicara hace unos días, en el que expone que la lucha por la no militarización es una lucha de izquierda, hace la observación de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a algunos estados americanos de América por cometer los militares cruentas represiones, y refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que esos países a los que condenaba debían adecuar sus legislaciones para restringir el poder militar, establecer mecanismos de rendición de cuentas y tener controles civiles. En el caso del gobierno de López Obrador eso es muy claro, es muy evidente.
que precisamente las decisiones de López Obrador restringen el poder militar, porque es un civil, porque es el presidente de la República quien les asigna las funciones y delimita ese poder. Es obvio que esta no es una cuestión sencilla, que esta es una cuestión que tiene que negociarse, porque el ejército tiene privilegios y obviamente reclama esos privilegios, pero sí es notable que se ha delimitado, se ha restringido el poder militar. No olvidemos la decisión de López Obrador de desaparecer la Guardia Presidencial. Si eso no habla de restringir el poder militar, no sé de qué hablará. Curiosamente, muchos detractores de López Obrador hablan del ejército como de un ente autónomo, que se rigiera por sí mismo. Si bien es cierto que tiene su jurisdicción, no depende de sí mismo. Hasta donde conocemos, obedece al poder civil. No es un estado dentro del estado, el ejército. Repito, obedece al poder civil. Por eso, y repito lo que decía Ulises, estaban haciendo el aeropuerto y están trabajando en obras. Por otro lado, esa cuestión de establecer mecanismos de rendición de cuentas, Ulises también tocó el tema y es un asunto muy complicado que a lo mejor requiere un análisis especial, pero el anuncio de García Verdeja de la detención de un alto mando militar habla de que en los hechos está haciendo algo porque haya rendición de cuentas de parte de los militares, en este caso bajo una grave acusación por el caso de Ayotzinapa. Sí. Y bueno, eso de tener controles civiles, es obvio que Obrador es el jefe del ejército mexicano. Es obvio que un civil, que es Obrador, es el presidente de la República y también presidente de ese sector que tiene poder, que tiene armas, que tiene privilegios, pero yo veo que está sometido al control de los civiles. Y no es cierto que el hecho de que se les dé mayores privilegios, de que en la legislación se establezca que la Guardia Civil pasará a formar parte del ejército o estará bajo la sujeción del ejército, eso les permitirá tener mayor poder y militarizar el país y tender hacia el fascismo. En realidad, bastaría con que el ejército quisiera sublevarse y dar un golpe de estado y tomar el poder. Si tuviera ese propósito, no necesita que las leyes estén a favor suyo. Si tuviera ese propósito, la cuestión legislativa, la cuestión legal, pasaría a segundo plano. Aunque hubiera todos los candados jurídicos en la Constitución, si el ejército decidiera levantarse y armar un golpe de estado, podría hacerlo, de facto. Es obvio que exageran gente como Vidulfo cuando hablan de que Morena, con esta iniciativa, de que el presidente López Obrador esté acercándose al fascismo, esté actuando de modo fascista. De hecho, la preocupación principal del presidente López Obrador, lo hemos visto, lo vemos, es la lucha por dar seguridad pública a la población, a la mayoría de la población, a los que menos tienen. Tal vez uno pueda entenderlo más rápidamente que las personas privilegiadas de este sistema, porque nosotros no tenemos acceso a la seguridad pública más que la que puedan proporcionarnos las corporaciones públicas. No tenemos acceso a seguridad privada, etcétera, ¿no? Y entonces sí es alentador si muchas comunidades piden que se instalen cuarteles de la Guardia Nacional con todos los bemoles en sus territorios porque representan esta lucha contra la inseguridad. Dice Vidulfo Rosales que lo que se cuestiona es que no son militares quienes se deben hacer cargo de esas tareas, sino la policía. Y si ésta es débil y está corrompida, se debe fortalecer y no recurrir a las Fuerzas Armadas, responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos que van desde los años 60 en la mal llamada Guerra Sucia, pasando por la masacre de El Charco y violaciones de mujeres indígenas hasta su responsabilidad en el caso Ayotzinapa. Bueno, Ulises lo decía hace rato, las denuncias contra el ejército por violación a los derechos humanos, por esta lucha contrainsurgente han disminuido. Y que se sepa, el ejército no está en labores de contrainsurgencia. O si tienen pruebas deberían presentarlas, ¿no? Pero de nuevo la falta de tino en la visión.
Es obvio que los militares no debieran hacerse cargo de esas tareas, pero no hay quien se haga cargo de ellas si no son los militares. Todos sabemos, el propio Vidulfo, que la policía no puede con esas tareas, no ha podido, que la policía de los 3 ámbitos de gobierno están corrompidas, que no es fácil sanearlas. Sanearlas implica muchos años, es un proceso muy complicado. Y mientras eso ocurra, mientras no se profesionalicen las policías, no se limpien, no se ve una mejor salida que sea el ejército quien se haga cargo de estas labores de seguridad pública. También dirá Vidulfo que las del gobierno federal y su partido son posiciones conservadoras. Bueno, creo que confunde conservador con realista. Sí, porque efectivamente el presidente López Obrador está siendo realista. Esa es la realidad que tenemos, no otra. Y ante esa está actuando. Y también se da el caso de opinadores y opinadoras que ven moros con tranchetes. Anabel Hernández, por ejemplo, dice que este proceso de militarización no es para pacificar el país, sino que tiene un objetivo político de represión. En un programa de un medio de comunicación, el de Carmen Aristegui, se reunieron y analizaron este punto. Y se estaban riendo, se estaban burlando de las palabras que dijo el jefe del ejército, el general Crescencio, porque pues él habló de que había palabras tendenciosas, pensamientos tendenciosos. Efectivamente, esto que dice, por ejemplo, Anabel Hernández es tendencioso. Ahí mismo estuvo otro analista que se llama Gabriel Reyes, quien dijo que borrar las fronteras entre la autoridad civil y militar es un regreso al siglo XIX. Repito, es una tontera lo que dice, porque no se está borrando la frontera entre la autoridad civil y militar, sino que se está precisando que esas labores que ya realizaba el ejército relacionadas con la seguridad pública nacional se convirtió en un asunto de seguridad nacional y por lo tanto iban a legalizarse esas labores, ¿no? Pero no todo el mundo es desmemoriado, no todo el mundo es malintencionado, no todo el mundo es tendencioso. No todo el mundo es detractor de Obrador porque sea Obrador, porque sienta que sus privilegios están amenazados. Leía yo a Laura Borboya, ella recuerda que la presencia de los militares en las labores de seguridad pública en el país iniciaron oficialmente en el periodo del presidente Calderón, con la famosa guerra contra el narcotráfico. Fue con esta famosa guerra que tanto irrita a Ulises que el presidente Calderón emprendió. Ahora, este tipo de decisiones del presidente son urgentes y son el aquí y el ahora. Son lo que requiere el país. A mediano y a largo plazo, el reto es que el gobierno federal emprenda acciones para tener policías confiables, tanto en el ámbito federal como en el estatal y en los municipales. Haya policías que puedan hacerse cargo de las labores de seguridad pública y que el ejército tal vez desaparezca o se convierta en una guardia nacional en general. Como dice Ulises, ya no hay guerras que combatir por parte del ejército mexicano contra algún otro estado que intente invadir o agredir al país nuestro. Es decir, que esta decisión de hacer que la Guardia Nacional dependa del ejército es temporal, o debiera ser temporal, y que la preocupación acerca de la seguridad pública por parte de los gobiernos estatales, del federal y de los municipales sea eso, tener policías confiables, policías eficientes, policías que trabajen al servicio de sus comunidades, policías que les procuren seguridad pública. Pero eso también tiene enfrente el problema del narcotráfico, del crimen organizado. Y bueno, ese ya es otro tema. Me detengo, Ulises. Para concluir, es necesario subrayar que la mayoría de las discusiones en torno al tema de la llamada militarización se dan desde la desinformación o la mala intención, o como ya dijiste, Eduardo, se trata de gente que no tiene información suficiente para entender lo que está pasando. Me voy a permitir leer algunos párrafos de un par de artículos que rescaté de un excelente hilo que Renata Turren publicó ayer en Twitter, en el que apunta que es complicado tener un debate serio cuando hay tantos mitos y mentiras sobre la iniciativa de la Guardia Nacional. Primero leeré parte de un artículo de Luis Gabriel Castro titulado Las Fuerzas Armadas en 3 sexenios, publicado en el medio digital
Sentido Común, este martes 13, en el que hace una descripción precisamente de cómo han funcionado las Fuerzas Armadas en el sexenio de Calderón, en el de Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador. Y leo: el problema con la crítica a la estrategia de pacificación de la actual administración es que es inercial y está sustentada en la idea de que las Fuerzas Armadas solo cuentan con una cualidad y una potencialidad, la fuerza letal para eliminar al enemigo, como si los integrantes de las Fuerzas Armadas fueran armas letales las 24 horas del día, incapaces de controlar y regular el uso de la fuerza. Si esto fuera cierto, la propuesta de López Obrador sería inaceptable en un contexto democrático. Sin embargo, nuestra comprensión de los fenómenos sociales podría ampliarse si aceptamos que una cosa tiene diversas potencialidades o usos. Por ejemplo, un cuchillo tiene la cualidad de ser filoso, lo que le da la potencialidad de cortar, desgarrar o partir cosas. De manera que un cuchillo puede usarse potencialmente para preparar una ensalada, cortar un bistec, cortar una soga, realizar una cirugía o darle una terrible muerte a alguien más. Si solo destacáramos la potencialidad del cuchillo para dañar a otra persona, perderíamos la posibilidad de usarlo en actividades beneficiosas. Así pues, las cosas no pueden definirse como esencialmente buenas o malas, peligrosas o beneficiosas. Esto depende de la capacidad para apreciar sus potencialidades, así como de la subjetividad de quien las emplea y el objetivo que se quiere alcanzar. Desde este marco analítico se puede observar que el presidente López Obrador ha hecho una propuesta radical para reconfigurar a las Fuerzas Armadas, al resaltar otras de sus cualidades, como la disciplina, la honestidad, la eficacia y la mística de servicio público. Si resaltamos estas cualidades, es posible que se pueda controlar y regular el uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas, lo que sin duda ampliaría sus usos potenciales. Más aún, si resaltamos cualidades como la disciplina, honestidad, eficacia y la mística de servicio público, podemos aceptar que las Fuerzas Armadas también pueden ser empleadas en acciones humanitarias de rescate y protección a la población, como el plan de N3 que se aplica en desastres naturales, pero también en labores de ingeniería civil para la construcción y rehabilitación de infraestructura pública, en labores logísticas para distribuir vacunas, medicinas, gasolina y agua, así como cultivar árboles para el programa de reforestación y otras funciones administrativas. Algo de lo que destaca este articulista es que el presidente López Obrador ha afirmado en diferentes ocasiones que el ejército nunca más recibirá la orden de reprimir al pueblo. Y cierra: por último, hay un dato que los antimilitaristas no consideran al criticar la creciente participación de las Fuerzas Armadas en más actividades de la vida pública. El número de intervenciones armadas, el índice de letalidad y las quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos están por debajo de las administraciones de Calderón y Peña Nieto. ¿Cómo es esto posible si para muchos la estrategia de López Obrador representa la fase superior del militarismo calderonista? En otro artículo, publicado ayer 15 en el mismo medio digital, Sentido Común, Pablo Morales Garza nos da una serie de datos que la verdad no se han visto en el debate sobre este tema. Leo: las más de las veces se suele hablar sin distinción alguna de la Sedena y el Ejército, como si fuesen la misma cosa. Más allá de pruritos semánticos, la aclaración es necesaria para entender los términos en los que la Guardia Nacional se integrará a la dependencia federal, y una vez hecho esto, será posible sostener el urgente e impostergable debate sobre las relaciones cívico-militares en una república. Por ejemplo, en un valioso artículo de Lilian Chapa sobre los escenarios imprevistos de una Guardia Nacional militar, se señala que, entre comillas, si la intención del presidente es asignarle al ejército funciones permanentes de seguridad pública con sus nuevas responsabilidades, vendría necesariamente también un escrutinio para los militares. Hasta ahí las comillas. Y continúa el articulista: comparto la exigencia de escrutar permanentemente a una corporación militar de nueva creación. Si bien el artículo fue escrito días antes de conocerse el contenido de la iniciativa de la reforma, se refiere al artículo de Lilian Concha, adolece de confusiones que ya habían sido esclarecidas.
y que en mi opinión han empantanado la conversación pública. Es necesario decirlo claro y sin ambajes. Ni el ejército adquirirá funciones policíacas, ni, como advirtió Carlos Pérez Ricard, se desnaturalizará, quitándole así su razón exclusiva de seguridad nacional para volverse la única institución federal encargada de tareas de seguridad pública. Ambas opiniones pasan por alto los eventos de hace un año. Volvamos a ellos. En una ceremonia ocurrida el 13 de septiembre de 2021 en el Campo Marte, se celebró la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano. ¿Qué significa esta reforma administrativa aparentemente inconsecuente y meramente nominal? Hasta hace un año, las dos fuerzas armadas adscritas a la Sedena, el Ejército y la Fuerza Aérea, no estaban homologadas entre sí. La Defensa Nacional, en particular su Estado Mayor, asumía funciones internas del Ejército, mismas que sí estaban debidamente asignadas a la Fuerza Aérea. Así, la recién creada Comandancia del Ejército asumirá las funciones de desarrollo de la fuerza, generación de doctrina, adiestramiento, equipamiento y control administrativo. En ese mismo evento, el presidente mencionó que a aquella reforma le seguiría la creación de la Comandancia de la Guardia Nacional, siempre y cuando el Congreso aprobara la iniciativa. El resultado lo conocemos, pero no necesariamente se entiende a cabalidad. Hoy 3 fuerzas armadas dependen de la Sedena: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Las 3 tienen el mismo rango y todas tienen su propia comandancia, lo cual significa que son capaces de llevar a cabo de manera independiente todas las tareas necesarias para cumplir sus misiones. ¿Cuáles serán las funciones de la comandancia de la Guardia Nacional? 1. Ingreso, formación, capacitación, especialización y profesionalización del personal de la Guardia Nacional en el ámbito de los ejes de formación policial, académica y axiológica, conforme a la normatividad en materia de desarrollo policial. 2. La capacitación permanente del personal de la Guardia Nacional en el uso de la fuerza, cadena de custodia y respeto a los derechos humanos. Continúa el articulista. Esto quiere decir que la Guardia Nacional reclutará y capacitará personal de manera independiente, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea, y lo hará de acuerdo a sus propios objetivos. Podría pensarse, como de hecho muchos críticos lo han hecho, que estos cambios son meramente cosméticos, y que al final los elementos de la Guardia Nacional habrían sido reclutados por el Ejército y formados como soldados. Esto es cierto hoy, pues cerca del 90% de los elementos que componen la Guardia Nacional fueron en su momento reclutados por el Ejército y adiestrados como soldados. Sin embargo, desde 2019 han sido recapacitados como policías y dejarán de servir en el Ejército para trabajar en la Guardia Nacional. En lo sucesivo, los nuevos reclutas de la Guardia Nacional jamás recibirán un entrenamiento como soldados, puesto que la ley establece que el carácter de la Guardia Nacional será no bélico. A largo plazo, el 100% de los integrantes de la Guardia Nacional, inclusive los mandos, habrán sido reclutados por esta corporación y jamás recibirá entrenamiento de soldado, sino de policía. Asimismo, las armas de uso exclusivo del Ejército no podrán ser utilizadas por la Guardia Nacional y ésta estará sujeta a la ley de uso proporcional de la fuerza. Pues bueno, estos solamente son algunos párrafos de estos 2 artículos muy interesantes que arrojan mucha información, que da claridad sobre este tema y que la verdad no se está manejando en el debate. Los pueden leer completos, son más extensos obviamente, pero están ahí en el medio digital Sentido Común. También vale la pena ver el hilo que publicó Renata Turren ahí en Twitter, porque ahí trae otros textos, otras opiniones, que la verdad anoche yo ya no alcancé a ver, pero que la verdad están muy interesantes. Y pues no nos resta más que darles las gracias e invitarlos a que el próximo viernes vuelvan a sintonizar Trinchera Radio, aquí a través de Radio Universidad a las 9 de la mañana en punto. Y también los invitamos a que nos hagan sus comentarios a través de nuestra cuenta de Facebook, Trinchera-Política y Cultura.
Repito, Trinchera-Política y Cultura. O a través de nuestra cuenta de WhatsApp al 7471 43 70 78. Repito, 7471 43 70 78. Por cierto, aprovecho para hacer otro comercial. Desde hace 3 programas hemos estado subiendo el programa a nuestra cuenta de Face, la misma que ya dije. ¿Sí? Ahí la pueden consultar posteriormente. Gracias a los que ya nos han hecho algún comentario ahí en nuestra cuenta y a los que le han dado me gusta. Gracias a Edgar que nos apoyó aquí en los controles. Y pues Eduardo, la despedida. La canción con la que nos vamos a despedir es un corrido compuesto por Rubén Fuentes que interpreta Linda Ronstadt y que aparece en un disco que se llama Canciones de mi padre, que se grabó en 1987. Que la disfruten, que tengan buen viernes, radioescuchas de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, que tengan buen viernes, radioescuchas de Trinchera Radio. Hasta luego, Ulises. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Voy a dar un pormenor de lo que a mí me ha pasado. Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Que me han agarrado preso siendo un gallo tan jugado. Yo me fui para Agua Prieta a ver quién me conocía. Yo me fui para Agua Prieta a ver quién me conocía. Y a las 11 de la noche me aprendió la policía. Y a las 11 de la noche me aprendió la policía. Me aprendieron los gendarmes al estilo americano. Me aprendieron los gendarmes al estilo americano. Como un hombre de delito, todos con pistola en mano. Como un hombre de delito, todos con pistola en mano. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. La cárcel de Cananea está situada en una mesa. Y en ella fui procesado por causa de mi torpeza. Y en ella fui procesado por causa de mi torpeza. Despedida no la doy porque no la traigo aquí. Despedida no la doy porque no la traigo aquí. Se la deje al Santo Niño y al Señor de Mapimí. Se la deje al Santo Niño y al Señor de Mapimí.